Muy buenas noches con todos los presentes, continuando con esta sesión del diplomado especializado en Derecho Penal organizado por el Centro de Estudios del Grupo Chire Colán y Moncada Romero y por el Ilustre Colegio de Abogados de Ica. En esta oportunidad recibimos la presencia del doctor Dilmer Echevarría Aguirre, quien es abogado por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, obteniendo el grado de bachiller en Derecho y Ciencias Políticas y el grado de magíster por la misma casa de estudios. Candidato a doctor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo egresado de la maestría en control gubernamental de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Se ha especializado también en gestión pública, derecho administrativo y procedimiento sancionador. Actualmente es docente a tiempo completo con responsabilidad administrativa en la Universidad Privada del Norte, dictando cursos diversos. Asimismo, docente en el posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, docente de posgrado en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, docente en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, asimismo en la Universidad Andina del Cusco. Esto solamente es un resumen de su palmarés profesional y académico, el cual respalda la trayectoria profesional de nuestro ponente del día de hoy. Sin más preámbulos, dejamos en el uso de la palabra al doctor Dilmer Echevarría. Muy agradecido con la invitación y también con la grata presentación, doctor Renzo. En esta noche, efectivamente, pero antes quisiera, por favor, que me confirmen el rebote si estoy con el audio correcto, doctor. Se escucha correctamente, doctor. Gracias, muy amable. Sí, decía yo entonces que estoy muy complacido con esta invitación para poder conversar, poder hacerles algunas precisiones de lo que viene a ser los delitos contra la administración pública desde la óptica de la experiencia que yo tengo y también la especialización, toda vez que hasta hace poco estuve en una organización, como bien lo ha precisado el doctor Renzo, destinada pues a la identificación de responsabilidades, ¿no? Donde prácticamente casi un poco más de una década nos hemos estado dedicando a ver cómo se plasma en un documento, cómo podemos identificar un tipo de responsabilidad. Entonces, disculpe un momento. Sí, un momentito que hay unos vecinos que están con unos caninos, un momentito.
Muy bien, ahora sí, he tenido que controlar a toda una jauría, van a disculpar nuevamente. Entonces, decía yo que esta disertación vamos a empezar mencionando pues que este problema álgido que vivimos actualmente incluso es porque en parte hemos visto cómo ha ido una secuencia de investigaciones dando pie a una y otra investigación, carpetas fiscales por doquier, carpetas fiscales en cantidades bastante numerosas, de tal manera que no es un tema de actualidad nada más, sino fíjense ustedes, hace más de 7 años, 8 años, hablamos del descubrimiento de temas de casos Odebrecht, luego seguíamos con el caso 2018 Cuellos Blancos y actualmente seguimos en estos problemas que atañen a lo que viene a ser el aparato estatal, a la gestión pública. Por ello, la importancia de un tema tan álgido como es los delitos contra la administración pública, de los cuales vamos a ir conversando en un primer momento sobre las generalidades de estos delitos. ¿Por qué empezar con las generalidades? Porque mucho se ha visto, se ha ido teorizando, hay mucho marco teórico respecto a la imputación de estos tipos penales. Sin embargo, el aspecto medular, en lo que subyace estas conductas infractoras, se van a desenvolver estas conductas infractoras en el aparato estatal, reitero una vez más, y esta conducta precisamente delictiva, conducta que es punible, vamos a ver que generalmente traen consigo una afectación al servicio público. Estamos viendo en pantalla, por ejemplo, en estos días, como ya hay, propiamente estamos viendo, por ejemplo, las marchas, las protestas que han tomado un local, otro local. Entonces, eso ya de por sí nos lleva a algunos escenarios bastante lamentables y, por ejemplo, hay empresas privadas que también están perdiendo millonarias sumas de dinero, instituciones públicas que han enviado a sus trabajadores al hogar a trabajar vía remota, algunos que han suspendido, entonces la finalidad pública de algunos servicios no se van a cumplir y es en este tipo de situaciones donde vemos que también los malos amigos del Estado, los malos elementos del Estado aprovechan. Prueba de ello es que en plena pandemia, el mismo tema de vacunas, algunos se inoculaban, pese a que no estaban en la lista, algunos compraban algunas canastas básicas cuando correspondía a una cantidad de X, se le daba una cantidad X menos 2, X menos 3, ¿no? O bonos que también eran destinados a familias, a población vulnerable, veíamos que estaban yendo hacia personas con recursos económicos que podían cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, es elemental hablar primero que nada de las generalidades de la administración pública. Creo que no estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto? A ver, un momentito. Sí, doctor, no, no ha compartido nada todavía. A ver, perdón, estoy con esto de los cachorritos que se me han juntado de la vecindad. Se me pasa. A ver, ahí está, ahora sí. Muy bien. ¿Me confirma, doctor? ¿Ya estamos? ¿Sí? Sí, se puede apreciar ahora sí. Gracias, gracias. Decíamos entonces, empezamos con estas generalidades, ¿no? Bien, hablando entonces de generalidades, lo primero que hay que saber es diferenciar entre gestión pública y administración pública. Cuando hablamos de la gestión pública es un conjunto de acciones destinadas pues al logro de algunos fines, objetivos y metas que tiene cada entidad pública. Estos deben estar enmarcados, claro, está en las políticas públicas nacionales, los planes estratégicos, ¿no? El PCN, el plan estratégico sectorial, cada uno de estos planes, incluso el plan de desarrollo concertado, cada uno tiene un desarrollo
en cierto tiempo y espacio, ¿no? Incluso para poder, por eso es que es importante, es elemental, porque cuando nosotros analizamos un tipo penal, una conducta infractora o un daño económico, decimos desde el origen, desde la concepción. Si de pronto se hizo un estadio, se hizo un centro cívico, se le implementó con una escuelita a determinado lugar, quizás es muy posible que se ha realizado una reunión, ¿no? Un plan, obedezca al plan de desarrollo concertado, donde yo, autoridad edil, yo, gestión edil, escucho a la población para poder tomar las necesidades y luego proyectar a su ejecución. Y ahí muchas veces en estos libros de actas de las municipalidades donde encontramos algunas posturas y algunos pedidos, unas secciones extraordinarias donde solamente se habilitó el cuaderno, el libro de actas para ese determinado tema, ¿no? Entonces ahí podemos ir viendo quiénes están de por medio. Y hablar de administración pública es hablar de los organismos que desempeñan una función de interés público. Es así que se ha encargado a estos la provisión de servicios públicos. El Estado, para cumplir su rol de satisfacer una necesidad pública, entonces se vale de estos organismos para que puedan, ¿no?, proveer estos servicios, para que puedan regular los comportamientos e intereses de la sociedad, el mercado, así como el propio Estado y sus instituciones. Vamos a hablar un poco más entonces de la gestión pública, cómo es que la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no?, ya nuestra ley 29.158 nos habla de estos sistemas funcionales, de estos sistemas administrativos, empezando pues a definir qué es un sistema, ¿no? ¿Qué son los sistemas? Principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos mediante los cuales se va a organizar, ¿no?, aquellas actividades propias de una administración para poder realizar todas o varias de las entidades de los poderes del Estado. Entonces, estos sistemas vamos a tener dos claramente diferenciados, que son como dos caras de la moneda, ¿no?, los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Cuando hablamos de cada uno de estos sistemas, también debemos necesariamente hablar de que cada uno de ellos tiene un ente rector, ¿no? Y no confundamos, ¿no? Yo hace poco he leído un documento donde señalan una infracción del deber, donde dice, con lo cual se ha afectado el sistema funcional del Estado. Pero cuidado, el sistema funcional del Estado está relacionado al aseguramiento del cumplimiento de las políticas públicas que se requieren, ¿no?, mientras que los sistemas administrativos van a regular la utilización de los recursos de las entidades de la administración pública, ¿ok? Mientras uno entonces asegura el cumplimiento de las políticas públicas, el otro regula la utilización de estos recursos que cada entidad tiene, ¿no?, promoviendo siempre la eficacia y eficiencia en su uso. Por eso esos términos incluso están en principios en varios de los sistemas administrativos. Este ente rector al que hago alusión, que cada uno de los sistemas tiene, es la autoridad técnico-normativa, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas administrativos, en el sistema de abastecimiento, ¿no?, hasta hace unos años atrás, el ente rector era pues el OCE. Posteriormente pasó a ser la Dirección General de Abastecimiento, ya hace varios años atrás, claro está, pero nosotros incluso es un lugar común todavía entender que el órgano supervisor de las contrataciones está haciendo la de rector cuando eso es totalmente errado, ¿no? Ya actualmente es la Dirección General de Abastecimiento el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿sí? Ahora, los sistemas funcionales también los tenemos, ¿no?, pero ya vamos a hablar de ellos en el siguiente acápite. Hablemos de los sistemas administrativos, entonces. ¿Y por qué es importante, reitero una vez más, para hablar de ello cuando hablamos de delitos contra la administración pública? Porque prácticamente de los 11 sistemas administrativos que tenemos en el Estado peruano, cuando se realiza, se ejecuta, ya sea la prestación de un servicio, ya sea la construcción de una obra, o ya sea la provisión, reitero, de un servicio, o la contratación de un bien,
vamos a darnos cuenta que varios de estos sistemas interactúan, que vamos a echar mano de varios de estos sistemas, ¿no? Entonces, tenemos el sistema de gestión de recursos humanos, cuya autoridad rectora, pues, tiene que servir, ¿no? Tenemos el Sistema Nacional de Abastecimiento, reitero una vez más, del abastecimiento, que vamos a ver toda prácticamente la contratación, el OEC aparece en escena con el abastecimiento, ¿no? Para poder formular incluso el plan anual de contrataciones, cuando pedimos al área usuaria su requerimiento, cuando comulgamos con el de presupuesto para aterrizar cuánto realmente vas a tener y en función a eso sincerar qué es lo que voy a adquirir posteriormente, cuál va a ser mi plan anual de contratación cuando lo publico ya en el mes de enero, ¿no? Entonces, se interactúa el presupuesto público. Cuando ya estoy de cara en un proceso de contratación, necesito la certificación presupuestal y si es que también cuando hoy con estas modificaciones en nuestra normativa de contrataciones, ¿no? Durante estas últimas modificatorias, cuando hablamos de que si sobrepasa la oferta económica, si sobrepasa el término, el valor referencial, tú le vas a decir, oiga, usted se adecua o no se adecua. Si este se mantiene y dice, no, no me voy a adecuar, mantengo mi propuesta, entonces yo le voy a decir al de presupuesto público, certifican, si podemos, si vamos a poder cumplir, seguimos interactuando. Entonces todos esos documentos tienen que estar evidenciados y ahí hacemos una línea de tiempo y la trazabilidad de cualquier tipo de conducta punible para poder encontrar a los verdaderos responsables, ¿no? Y eso es propio del derecho penal. El derecho penal, cuando hablamos en la academia, incluso a alumnos que están próximos ya a egresar, ¿no? Tenemos que recordarles que la finalidad de un proceso penal es encontrar la verdad de los hechos, ¿no? No es que satisfacerme con aquella teoría que nos han ingresado siempre desde pregrado, no, la verdad real y la verdad formal o procesal, ¿no? Debe haber una sola verdad y esa única verdad, la verdad real, la que utilizando la teoría de la correspondencia, que para estos efectos es importante aludir, vamos a encontrar pues que es lo que realmente ha ocurrido en los hechos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en el derecho penal, para encontrar un verdadero responsable, qué es lo que ha ocurrido. Y por ello es importantísimo conocer. Hoy en día, nuestros fiscales especializados en delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo, no solamente conocen el tema el tema que versa sobre delitos contra la administración pública, o derecho penal 1, derecho penal 2, derecho procesal, o conocer la teoría, lo que viene a ser la teoría de la litigación oral, ¿no es cierto? Sino también tiene que conocer todos los sistemas administrativos, tiene que tener especialización en gestión pública, ¿sí? El sistema de tesorería, ¿cuántas veces hemos visto y hemos sido testigos o de que esta carta fianza que estaba garantizando determinada obra, aparece una copia en el sistema, en la oficina de tesorería? ¿Y qué pasó? ¿Por qué le han devuelto? Bueno, no sé, se venció, antes de que venciera le entregamos, o incluso a pocos días de haber sido entregado, desaparece el original. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Y de pronto, frente a cualquier tipo de situación que aparezca o que acontezca en esta ejecución contractual, no vas a tener forma de ejecutar una garantía, o mejor dicho, no vas a poder hacer valer a través de los recursos necesarios para poder cobrarte de ahí con algún desperfecto, ¿no? El sistema de endeudamiento público también lo tenemos como uno de los sistemas administrativos, el Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? El Sistema Nacional de Inversión Pública, lo que en su momento pues era el SNIP, ¿no? En su momento, hace mucho tiempo atrás, ya antes del 2017-16 hablábamos del SNIP, veíamos como una cartera de proyectos de inversión ingresaban y de pronto teníamos una unidad formuladora, una unidad ejecutora y que alguien le daba la viabilidad, las famosas OPI, ¿no? Y de pronto encontrabas un puente
que no unía a nada. ¿Y por qué ocurría eso? Porque cuando le dieron la viabilidad, se olvidaron de los accesos. ¿Y cómo es que entonces puedes hablar de que en las altas esferas del gobierno podía haberse omitido semejante componente? ¿No? La finalidad de un puente es unir a dos distritos, si es que estuviera en medio de un distrito, por ejemplo, unir a dos comunidades, hacer que salgan sus productos, etc., etc. Sin embargo, tienes el puente ahí majestuoso, imponente, y no tienen accesos. ¿Cómo pasó? Y ahí teníamos esa fórmula, ¿no? De que tiene que pasar, si supera el 15%, o si hay una modificación sustancial, tiene que irse hasta el MEF para que puedan esto. ¿Pasó? ¿Se movió algo acá? Dejé de compartir, ¿me confirma, doctor? ¿Me parece o se salió algo? Sí, ¿A ya dónde no se salió? aprecia la diapositiva. Un momento, es muy sensible Ahora sí. la, el mouse, ¿no? Seguidamente, entonces, el planeamiento estratégico, ¿no? Cuyo ente rector es ese plan, ¿no? Entonces, vemos también las políticas, los planes estratégicos, las capacitaciones que este organismo, esta institución ha crecido ampliamente. Tengo una gran amiga en esta institución, por ejemplo, y que de pronto veíamos cómo se han multiplicado y en cada institución cómo van a dar capacitaciones. Eso ha cobrado bastante notoriedad y ha dado resultados formidables, ¿no? Porque ya no se habla, pues, de trabajar improvisadamente, sino hay un planeamiento que te permite proyectar a cierto tiempo y te permite prever los recursos también. La defensa judicial del Estado, ¿no? La famosa Procuraduría, el Sistema Nacional de Control, cuyo ente rector, la Contraloría General de la República, compuesto pues por tres importantes organismos, ¿no? El que viene a ser la misma Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría. Y el sistema, por último, de modernización de gestión pública, bueno, y también el primero, que es el de gestión de recursos humanos, que ya hemos hecho mención. Entonces, a lo largo de una ejecución, cuando uno hace gestión pública, vemos cómo se interactúa con todos estos sistemas. Incluso hoy en día estamos viendo que para la ejecución de una obra determinada, a través del control concurrente, la Contraloría te acompaña y está siendo vinculante, ¿no? No hace mucho, la normativa especializada en esta materia nos ha señalado que estas opiniones que van a emitir en estos controles concurrentes tienen carácter vinculante, ¿no? Claro está que también para su emisión ya han reglado algunos procedimientos donde se puede interactuar con la gestión para que se pueda determinar que efectivamente el aspecto que se está observando es totalmente objetivo y que requiere alguna corrección. Bien, entonces, que entre otras normas, y aquí sí vamos a correr un poquito más, reguladoras de la administración pública, ya hemos mencionado a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la 29.158, que nos va a hablar de la conformación del Poder Ejecutivo, ¿no? También nos va a hablar de los principios generales, ahí es donde encontramos nuevamente la eficacia, la eficiencia, el servicio a la ciudadanía, la especialidad, la jerarquía, la legalidad y los niveles organizacionales, que viene a ser desde un primer nivel, órganos de alta dirección, según corresponda también los órganos resolutivos, los órganos consultivos, los de segundo nivel, aquellos órganos de línea y órganos de administración interna, y aquellos de tercer nivel, las mismas unidades orgánicas, ¿no? Esto ya lo va a regular propiamente el Decreto Supremo 054-2018, que aprueba estos lineamientos de organización del Estado. Asimismo, cuando hablamos de estas normas que te van a regular la administración pública, ¿cómo no hacer mención a esta Ley Orgánica de Gobierno Regional y sus modificatorios? La Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y la Ley del Procedimiento Administrativo General. Antes de detallar alguno de ellos, recordar, por ejemplo,
más de uno seguro recordará esta ley del sistema de administración financiera, ¿no? Que famosa ley SAFI, ¿no? Como olvidar también algunas de las anécdotas que le denomino así, cuando en uno de los procesos una buena defensa técnica, teniendo en escenario a un equipo, lo confrontaba y ponía en apuros cuando decía, ¿y cuál ha sido la norma transgredida? Porque cuando se habla de algunos de esta infracción de deber, tienes que señalar cuál es la norma transgredida. Y estaba de por medio uno de los equipos pues, del Sistema Nacional de Control, aquellos que señalan que en un informe hay una condición, un criterio, una causa y un efecto para poder hablar de una observación que dicho sea de paso, pues finalmente es el insumo para decir que hay un informe que denota la identificación de una presunta responsabilidad penal, por ejemplo. Entonces, haciendo alusión a un gobernador regional o un presidente regional, decíamos, y entonces, ¿cuál es la norma que ha transgredido? Porque si él ha transferido el presupuesto, entonces él está actuando en cumplimiento de una función que está regulando la buena marcha, la sinergia, el desarrollo, el engranaje que debe existir en todo aparato de gobierno, y en este caso de un gobierno regional, para poder ejecutar el presupuesto. Y entonces se decía, no, es que si no se transfería, no se ejecutaba el proyecto, y si no se ejecutaba el proyecto, no se cometía el ilícito penal. Pero si nos vamos dando cuenta, no calza con esta imputación que se quiere realizar, ¿no? Porque estamos diciendo que en esa infracción de deber tú tendrías que haber inobservado alguna normativa y transferir una norma y transferir un presupuesto en amparo de una norma como que no te da visos de que estás incumpliendo una normativa. Por el contrario, estás dando cumplimiento. Entonces, son aspectos medulares, como los que les estoy comentando, que tenemos que conocer porque es parte de la defensa técnica que uno tiene que realizar para hacer una defensa activa. Porque nosotros no vamos a hacer una defensa pasiva a nivel de comprarnos la teoría o la tesis fiscal, sino por el contrario, tenemos que dar nuestra propia versión, ¿no? Cuando hacemos una defensa técnica a un procesado, que es, o cuando hacemos, si lo vemos desde el Estado, cuando hacemos una defensa también como Estado, tenemos que tener, o por ejemplo, actor civil, Procuraduría Pública, tendríamos que tener también una posición en la cual conocemos cada uno de estos estamentos, ¿no? Cada uno de estos instrumentos legales. Así tenemos también la Ley Marco de Modernización de Gestión del Estado, ¿no? Cuando vemos en esta Ley Marco de Modernización de Gestión del Estado, vamos a ver también que nos dice que vamos a buscar obtener aquellos niveles de eficiencia y eficacia para atender oportunamente al ciudadano. Vamos a optimizar el uso de los recursos, vamos a priorizar esos recursos públicos, entonces alcanzas un Estado al servicio del ciudadano. ¿Y qué te dice entre aquellos principios elementales que te habla de la modernización de gestión del Estado? El principio de flexibilidad, ¿ok? Entonces, por el principio de flexibilidad, tú vas a deponer aquellos actos meramente formales para poder imponer algún tipo de accionar orientado al logro del objetivo, orientado al cumplimiento de la finalidad pública, orientado a alcanzar ese mayor nivel de eficiencia. Si eso es así, entonces estás priorizando un bien mayor, ¿no? Estás decantándote por un bien mayor a un mero formalismo. Y el solo hecho de infringir una norma para alcanzar un nivel de eficiencia o para cumplir la finalidad no puede ser meritorio a decir, ah, no, eso es un delito. Ya ahí estás ya en un delito. Eso es peculado. No, eso es malversación. No, eso es colusión. Un poco más estamos aludiendo a casi todo el capítulo, ¿no? O algunos
hacen parodia de ello y dicen, no, incluso estás utilizando, ya quieres poner todo el código penal, ¿no? Entonces hablábamos de la ley del procedimiento administrativo general como otro de los instrumentos que regulan también la actuación de la administración pública, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar ahí, por ejemplo, que nos va a definir cuáles son estas entidades del Estado. Nos habla del Poder Ejecutivo, que va a incluir aquellos ministerios, aquellos organismos públicos, ¿no? Las empresas del Estado. Le vamos a hablar aquí del Poder Legislativo, del Poder Judicial, Gobierno regional, gobiernos locales, los organismos a los que la Constitución le da autonomía, es decir, los órganos autónomos, las demás entidades como proyectos especiales, programas estatales, cuyas actividades se realizan en virtud de potestad administrativa, ¿no? Las personas también jurídicas bajo el régimen privado, pero que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa. Por ejemplo, también vemos, ¿no?, estas empresas del Estado, estas empresas o del agua, por ejemplo, en algunos lugares, ¿no?, donde vemos que también tienen incluso sus órganos de control institucional, ¿no? Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas mencionadas, que estoy haciendo mención, se rigen también por la misma ley del procedimiento administrativo en aquello que fuera aplicable. Ahora, hay una diferencia también, ¿no? Me ha tocado estar en algún momento, lo ha referido en la semblanza cuando me ha presentado el doctor Renzo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que en algunas empresas que tienen su ley de creación y dicen, no, pero a mí me ampara mi ley de creación y yo no necesariamente tengo que utilizar la ley de contratación del Estado. Entonces, modestia aparte, en su momento hemos contribuido y apoyado a lo que ya en su momento, hace 2 décadas atrás, o casi 2 décadas, el Tribunal Constitucional había señalado que se reconoce normativa especial que pueda regular la contratación pública, pero que éstas tienen que obedecer esencialmente hasta 3 principios, ¿no? Entre ellas la igualdad de trato, ¿no?, la publicidad. Entonces, no necesariamente si podemos decir, no, tienes que utilizar la ley de contrataciones, pero aquella normativa especial que va a regular la contratación pública en tu entidad especial, porque tienes tu norma que por ley se rige con norma específica, igualmente para reconocer el carácter de esta norma o mini norma en contratación pública, tiene que reunir ciertos requisitos, ¿no? Así vamos ya aterrizando al concepto de administración pública. Objetivamente, decíamos y volvemos a recapitular, conjunto de actividades llevadas a cabo por agentes públicos, que constituye el desarrollo, la dinámica de la función misma, es decir, la división material de las funciones estatales fundamentales. División material de las funciones estatales fundamentales. Sin este conjunto de actividades sería imposible que el Estado cumpla sus fines, porque justamente vamos a encargar a estos agentes públicos, a estos funcionarios servidores, estas actividades, ¿no? Cuando uno renunció a su cuota de poder, confió en un gobernante, este gobernante va en función al diseño que tiene nuestra constitución política respecto al aparato estatal, a cómo se va a regir esta, ¿no? Vamos a llevar a cabo un conjunto de actividades para precisamente, perdón, un momentito, vamos a quedar ahora sí. Decía entonces que estos funcionarios y servidores públicos van a cumplir, ¿no?, estos fines. Subjetivamente, entonces, es el orden de órganos estatales, ¿no? Subjetivamente, lo que implica niveles, jerarquías, entidades, cargos, oficios delimitados, es decir, cómo vamos delimitando ya subjetivamente una entidad, una organización, ¿no? El nivel, ministro, viceministro, órganos de alta dirección o los asesores de alto nivel, ¿no es cierto? Luego vamos a tener,
importante ir teniendo la comunicación con el doctor. Muy bien. Ok. Decíamos entonces, subjetivamente ya vamos aterrizando entonces, y en la doctrina hay ya diversas posiciones cuando hablamos de esta administración pública, pero entendida como bien jurídico protegido. Ya vamos a entrar entonces a la administración pública como bien jurídico protegido, ¿no? Estas estas corrientes que se bifurcan, vamos a tener entre ellas, por ejemplo, nos dice que el bien jurídico es el ejercicio de funciones y servicios públicos. Otra nos dice que es la regularidad, es decir, la continuidad y el desenvolvimiento normal de tal ejercicio. El prestigio y dignidad de la función, la probidad y honradez de sus agentes, la observancia de los deberes del cargo o empleo, la protección del patrimonio de los símbolos y distintivos estatales. Entonces, en cuanto a los delitos contra la administración pública, ya podemos ir identificando cuáles son las más, digamos, que se ha decantado, por las cuales se ha decantado nuestra legislación, ¿no? Y el maestro Fidel Rojas lo ha mencionado muy bien, ¿no? Cuando nos dice que es el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. Pero para ir llegando a ello vamos a establecer entonces, tenemos la probidad, dignidad, integridad, rectitud y lealtad del funcionario público. Esta es una concepción subjetiva. Claro, la probidad administrativa implica pues ese carácter de honestidad, ¿no? La integridad, la puridad, pero instaurado incluso en aquella época por el mismo Simón Bolívar, ¿no? En 1821-22, cuando hablaba de la pena de muerte para todo aquel que pueda defraudar al Estado. Pero si hacemos un poco de historia y revisamos, a ver si encontramos a algún condenado por esta norma, ¿no? Entonces vemos que más ha sido, como acá incluso lo estamos denominando, una concepción más subjetiva, orientada a otros intereses en su momento, que ya la historia da cuenta de ello, ¿no? Eso lo dejamos a un lado. Las expectativas basadas en las normas también que se tienen respecto de la actuación de los funcionarios estatales y aquellas sobre el rol que éstas deben cumplir en nuestro sistema social. Entonces, esta se va a aplicar cuando se incumple el deber institucional, es decir, la sujeción a la ley, ¿no? Entonces, todos tenemos la expectativa de que cuando estábamos en plena pandemia, pues las personas de bajos recursos pudiesen obtener aquellas canastas familiares que le permitan subsistir, o aquellas familias vulnerables que les permita obtener un recurso para aliviar esta necesidad, porque no estaban trabajando muchos desempleados. Pero entonces, ¿qué pasa? Que de pronto se desvían, ¿no? Se desvían de ese rol que deben cumplir. Y por el contrario, vemos que aparecen fantasmas cobrando estos bonos, o personas que superan los 2.000 soles, 3.000 soles de ingresos, están cobrando su bono. Entonces, se desvían. El correcto y regular funcionamiento de la administración pública, que viene a ser el correcto ejercicio de la función pública. Este es el que más predomina actualmente en la doctrina y jurisprudencia peruana, como vuelvo a repetir. Entonces, se entiende aquel desempeño correcto de los deberes y funciones de los servidores públicos y los funcionarios, ¿no? Que asumen o se les delega con la finalidad de administrar al Estado. Entonces, esto es un bien jurídico supraindividual. Esta titularidad es compartida con la sociedad en su conjunto. Ahora, es indisponible por un sujeto privado, ¿no? Por ello es que es ineficaz el consentimiento respecto de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico en cuestión, ¿no? Es ineficaz, reitero, el consentimiento respecto de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico en cuestión, ¿okay? Del correcto y regular funcionamiento de la administración pública. No necesariamente cuando hablamos entonces estamos ocupando
un poco de esta parte de la teoría para pasar al ejemplo, no necesariamente va a existir un perjuicio económico para cuando hablamos de la afectación de este bien jurídico. ¿Ok? Siempre se ha estado asociando a que para que haya esta afectación, para que se vulnere, para que se quebrante este bien jurídico, tiene que haber perjuicio económico. No necesariamente. Vamos con el ejemplo. Si un fiscal acepta dinero, ¿no?, para archivar un caso cualquiera, ¿no?, estaría cometiendo el delito de cohecho. Pero en primer lugar está vulnerando el correcto funcionamiento de la administración pública. Claro, en concreto la administración de justicia, ¿no? En ese caso, entonces, el correcto funcionamiento de la administración pública es el bien jurídico protegido. ¿Por qué? Reitero una vez más, porque tú estás vulnerando el correcto funcionamiento de la administración pública. A él el Estado le paga por su servicio público, por su función pública, sin embargo, acepta un dinero de externo para ir contra los principios y se escucha, ¿no? Y se escucha. ¿Quieres que lo absolva o que lo condene? Indistintamente, ¿no? Recordemos esos audios, ¿no? Que lo absolva o que lo condene, que es repudiable de por sí, porque estamos hablando de un delito incluso de violación sexual. Entonces, cuando tú dices para uno o para otro lado, estás diciendo que no vas a encontrar justicia, y menos la ocurrencia de hechos reales que debemos buscar en el derecho penal, ¿no? En segundo lugar, ese mismo delito supone la vulneración al derecho que constitucionalmente está consagrado, pues el debido proceso. El principio, además, de imparcialidad, lo que afecta a su vez el derecho a la igualdad de armas al momento de defender la parte civil su posición, ¿no? Igualdad de armas que está subyacente en el derecho procesal penal. Entonces, el derecho al debido proceso, el principio de imparcialidad e igualdad de armas serían los principios del correcto funcionamiento de la administración pública específicamente afectados. Es esa forma, entonces, que vamos encontrando a lo que viene a ser la afectación al bien jurídico, ¿no? Para el concepto, o para que se entienda mejor el concepto, porque es que decimos que siempre en estos delitos el bien jurídico protegido es el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. El acuerdo plenario en el 2010 de las salas penales de la Corte Suprema nos dice, ¿no?, que no todos los delitos comprendidos en el Código Penal, aludiendo a los funcionariales, tienen contenido patrimonial, por lo que en cada tipo debes de analizar si éste cumple con el presupuesto establecido para, por ejemplo, prolongar el plazo de prescripción en función a la afectación de los bienes jurídicos tutelados vinculados directamente con el patrimonio o, y ahí viene la acotación que le venía haciendo, ¿no?, o solo con el correcto funcionamiento de la administración pública. Es decir, puede haber una afectación patrimonial, como que también no necesariamente. En prima facie, como diríamos utilizando el término latín, tenemos el correcto funcionamiento de la administración pública, que es lo primero que se vulnera, que se viola. La titularidad del bien jurídico, entonces, va a ser siempre el Estado, lo va a tener siempre el Estado. Puede hablarse, es también posible, de que existan problemas de contradicción lógica de un sujeto pasivo genérico, por ejemplo, el Estado, ¿no?, y el pasivo específico directamente una entidad, y eso es lo que pasa generalmente, ¿no? Dices, se ha identificado un perjuicio económico en agravio, o un perjuicio al Estado por 5 millones de soles, un perjuicio al Estado representado por la municipalidad distrital de La Molina, ¿no?, por decir un ejemplo. También podría ser con el funcionario en determinados casos, ¿no? Ahora, no siempre va a existir identidad entre el sujeto pasivo y la víctima del delito, ¿no? Y esto ocurre con algunas modalidades también delictivas. En autoría y participación vamos viendo que siempre va a estar redactado el tipo penal en función a quién realiza la conducta, ¿no? Entonces, aquel que mata, ¿no? Pero vemos que en los delitos comunes, por ejemplo, ¿no?,
El que, ¿no? Mata o aquel que, ¿no? Entonces siempre está en función a la realización de la conducta por un actor. Las reglas de participación constituyen una ampliación o extensión del tipo legal para comprender a dichas conductas y son además causas de extensión de la pena, ¿no? Entonces vamos viendo que para el caso de los delitos hay una condición especial, ¿no? Y es que, por eso que dice aquel funcionario o servidor público, ¿no? Entonces, también está redactado en función a quién está realizando la conducta. Y la regla de participación nos ayuda a la extensión. Para explicarme y adelantarme un poco más, en los delitos de peculado, ¿se admite la complicidad? La respuesta es sí, ¿no es cierto? Y seguidamente, el cómplice tiene que tener esa función especial, es decir, tiene que tener esa condición especial, no necesariamente, ¿no? Porque justamente puede ser un extraneus, ¿no? Puede ser un particular que ayuda a la comisión, pero que no necesariamente tiene esa condición en la forma en cómo está redactado este tipo penal. El tipo penal está redactado para que se identifique al autor como el funcionario público, ¿no? Entonces, el peculado lo comete el funcionario público, pero también podrá tener de cómplice, no necesariamente a otro cómplice como funcionario público, sino también puede ser un particular. Las reglas de participación por ello es que constituye una ampliación o extensión del tipo penal, no del tipo legal. La participación es accesoria de la autoría. Se requiere, primero que nada, deslindar el concepto de autor por ello, ¿ok? Para saber quién es partícipe. La intervención del particular en aquellos delitos contra la administración pública genera hasta hoy en día arduo debate en cuanto a la consecuencia. Por ejemplo, vamos adelantando, en el delito de colusión, ¿no? En el delito de colusión, ¿quién es el que va, el denominado pues delito de encuentro, ¿no? Recordaremos que estamos ante un delito de encuentro, o también denominado delito de participación necesaria. Ahí, por ejemplo, necesitas de un particular, porque si no, ¿con quién haces el contubernio? ¿Con quién concertas? ¿No? Entonces, por ello decimos que hay un debate también, ¿no? Ahora, pero, un debate, pero que en ese caso ya está zanjado, pues, ¿no? Que necesitamos al extraneus, ¿no? Ahora, cuando hablamos del sistema delimitador para la autoría y participación, entonces vamos a buscar apreciar debidamente la importancia del aporte que hace cada sujeto a lo injusto y precisar el personal juicio de reproche que le corresponde a cada uno. Porque no es lo mismo, y ahí viene la tarea que cada uno de los involucrados en construir su propia teoría del caso, es que tienen que analizar y sumergirse a buscar y encontrar, cuando de pronto tienes a una persona que aparece en la actuación o en el desarrollo, en la ejecución propiamente del delito, ¿no? Y lo encuentras y dices, pero entonces, ¿tú a título de qué estás? ¿No? Porque tú, en todo el intercrímenes, no has estado en la fase de ideación. Claro, y es que la complicidad no necesariamente aparece, no debe aparecer en, en ese escenario, en ese contexto, ¿no? Sino en la ejecución y desarrollo, propiamente la consumación del delito. Pero es necesario ver entonces cómo es que apareces en escena. Ya se está realizando se está en la fase de ejecución contractual y entonces te encuentran a ti participando y dice, tú también estás emitiendo conformidades faltando a la verdad. Entonces, si tú también estás emitiendo conformidades faltando a la verdad, eres cómplice de ese delito. Pero recordemos que el único delito que acepta la modalidad culposa es el peculado. ¿Eso qué quiere decir? Que tu participación en esa fase ya de ejecución y
consumación del tipo penal, tendrías que haber estado consciente, porque ahí está el dolo, ¿no? Consciente y voluntariamente actuando de que estás o favoreciendo o de que estás beneficiando al tercero. Pero si estás siendo negligente, imprudente, ¿cómo te van a vincular directamente para decir que eres cómplice, ¿no? O que eres ya sea primario o secundario, pero en esa modalidad. Recordemos que hacia atrás incluso, si estamos hablando de conformidades que no han merecido la acuciosidad del área usuaria para decir que esta compra, esta adquisición o esta recepción de bienes que han dado bajo este contexto no necesariamente tendría que ser en el contexto penal, porque podrías haber conllevado a que se configure un perjuicio económico para la entidad habiendo sido un negligente total. Para eso también tenemos el dolo civil, ¿no? En materia de responsabilidad civil. Por eso es que es elemental entrar a tallar con los conceptos generales, porque podemos ir encontrando que no necesariamente se ha configurado un tipo penal, porque los elementos objetivos y subjetivos no concurren en su totalidad, para poder diferenciar entonces si realmente se están incluyendo porque corresponde o es que está siendo por pretexto de un relleno o alguien lanzó una bala perdida y a ver si te coge también desprevenido, ¿no? Entonces, por ello es que incluso hablamos de esta problemática de que se han propuesto dos sistemas, un unitario y un diferenciador, ¿no? El primero, decimos que el concepto unificado de autor, y el segundo admite la diferencia entre el rol principal de un autor y las accesorias o los partícipes. De ahí vamos a ir encontrando ya esta famosa teoría de dominio del hecho que nosotros hemos visto que es bastante común en la academia hablar de ello, y también la de la infracción del deber en estos delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces, las características nos dicen que es autor quien domina finalmente la ejecución y va a decidir cómo se realiza el delito, ¿no? Entonces, desde la fase de la ideación, saben cómo van a reejecutarlo y a su turno entrarán ya los cómplices, los partícipes, ¿no? En esta teoría solo es atinado a hablar de autoría y participación, entonces, en estos delitos dolosos. La autoría puede presentarse en esos delitos de dominio y de los delitos de infracción de deber. Sus manifestaciones importantes que tenemos que revelar es que el dominio de la acción, ¿no? En el dominio de la acción, el autor realiza por sí mismo la acción típica. Es la inmediata. En el dominio de la voluntad, entonces, se trata de una autoría mediata, donde el sujeto realiza el tipo mediante otra persona, un intermediario, domina la voluntad del otro. El dominio del hecho funcional se basa en la división del trabajo y sirve de fundamento para la coautoría, la distribución de roles, ¿no? ¿Y qué nos dice en un artículo interesante también el doctor Ramiro Salinas Sicha, ¿no? En la teoría de la infracción del deber en los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Para estos delitos especiales, desde la perspectiva dogmática, para saber quién es autor y quién es cómplice, sirve esta teoría de la infracción de deber, ¿no? Quién es autor y quién es cómplice nos va a ayudar entonces a definir la teoría de la infracción de deber. Klaus Roxin, ya en los 60, ¿no? En el año 63 propiamente, ¿no? Introduce esta teoría en el derecho penal. Entonces, estas teorías de infracción del deber, ¿no? En esta teoría, el autor, la figura central, va a tener pues centralizado entonces en la infracción de deber, concretizado en el criterio de infracción de deber. Es el autor quien realiza la conducta prohibida. Infringe ese deber especial de carácter penal. Por eso hablaba hace un momento y les aludía a que si alguien ejecuta propiamente una acción propia de su función, ¿no? Al poder
eh, destinar los recursos en función a una norma. Entonces, estamos hablando de que esta persona está cumpliendo su función. Para decir que está infringiendo un deber especial de cuidado de carácter penal, entonces tendríamos que encontrar cuál es lo ilícito en esa transferencia, ¿no? Entonces, el partícipe será aquel que también participa en esa realización de la conducta prohibida, pero en este caso sin infringir el deber especial de cuidado. Por eso él no tiene esa función especial, ¿no? Él puede ser un tercero ajeno a la función pública también. Y ahí vamos a ir viendo, pues, ya cuando comparte el material, ¿no? Los conceptos de autoría inmediata, que ya lo hemos ido hablando también, quien domina la acción, la autoría inmediata, que tiene el dominio del hecho, el rol del dominante, del mandante, y la posición subordinada del intermediario, ¿no? Que va a estar subordinado, su nombre indica, ¿no? El intermediario debe ser un subordinado, y la coautoría, la decisión común, ¿no? La realización común. Habíamos visto algunas de las casaciones, por ejemplo, en un caso de una congresista que se le estaba imputando a la empleada, ¿no? Pero se decantó finalmente porque esta empleada no tenía ninguna forma de poder imponer su decisión. En lo que viene a ser la participación, ¿no? Ahí veíamos que la intermediaria, ¿no? La intermediaria tenía subordinación también. En lo que es la participación, vamos a ver que no siempre, ¿no? En algunas ocasiones, algunas autoridades creen tener ya, digamos, al no aparecer en la investigación, al no aparecer en los documentos que uno analiza al momento de hacer tu línea de tiempo, al no aparecer considera que no, ya estoy libre, estoy exento de responsabilidad, dispondrán ustedes lo necesario porque yo no tengo nada que ver, yo solamente soy un profesor o solamente soy un enfermero o solamente soy un ciudadano de a pie que ha representado a los intereses de la comunidad y llegado a ser alcalde, entonces para eso tenía mis funcionarios, dicen, ¿no? Y sin embargo, cuando ya a nivel de fiscalía se realizan actos de investigación y que se puede demostrar que actuó como instigador, la va a ver negra, la va a ver de cuadritos, porque la pena con la que se reprime es la misma que reprime al autor. Entonces, por eso es elemental analizar todas las conductas, analizar todas las evidencias que se tienen para ver si es que efectivamente estamos ante un instigador que no está apareciendo en escena, ¿no? La complicidad primaria y secundaria, que ya es muy recurrente conocerlo, porque sin que exista el cómplice primario no se habría perpetrado el delito, mientras que si el secundario puede de cualquier otra manera participar o no, y se va a concretizar, así participe o no participe. De ahí vemos en un interesante trabajo que ha realizado pues, el doctor Iván Montoya, nos vamos a ver al funcionario público, ¿no? Entonces, no es necesariamente el funcionario público es aquel que ya sí o sí está investido y está ejerciendo la función pública y para lo cual tiene su resolución de designación y la posibilidad de ejercer acto público, ¿no? Una actuación pública. Vemos que, o vamos a ver a continuación, cómo es que hay una fórmula que vamos a hablar de la incorporación heterónoma de la función pública y lo que viene a ser la posibilidad efectiva de desempeñar el cargo público para poder analizar y concretizar el concepto de funcionario público, ¿no? Ya hemos visto también que de acuerdo a la Constitución política se excluye de la carrera, pues, a quienes desempeñan cargos políticos o de confianza, ¿no? También
a los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta, ¿no? Hay un concepto formal más restringido. El artículo segundo de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, el decreto legislativo 276, también excluye a los servidores públicos contratados, a los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza, a los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales y a los trabajadores de las empresas del Estado, ¿no? Entonces, sin embargo, para el concepto del funcionario público que utiliza el derecho penal, artículo 425, es autónomo al utilizado por otras ramas del derecho, respondiendo a criterios de valoración estrictamente penal, ¿no? Entonces, algunos de los conceptos que vemos, por ejemplo, en la ley del Código de Ética de la Función Pública, algunos conceptos que vemos en la misma Constitución, o también ese concepto del que habla la novena disposición complementaria pues, de la ley 27785 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, entonces van a ser independientes a aquella que habla para el derecho penal, es autónomo. De ahí que podemos ir hablando de esta importante fórmula, que vamos a denominarlo así, para hablar de funcionario público. Entonces, hay una incorporación heterónoma a la función pública, es decir, hay un título habilitante. Hay un título que te habilita de incorporación que va a hacer, por ejemplo, que te seleccionen, ¿no? Puede ser pues que te elijan entre otras personas, ¿no? Para ser una autoridad competente, como es el caso, por ejemplo, en un concurso para ser juez, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, o puede ser que te designen para que desempeñes alguna actividad o función pública, ¿no? Te designan, ¿y quién te designa? Una resolución para ser asesor o jefe de gabinete de asesores, ¿no? Listo. O la elección, que también puede ser un nombramiento, que regularmente es a través de un proceso electoral, ¿no? ¿Qué nos dice, pero, la jurisprudencia? Ha sumado a ello, ¿no? Que tenemos funcionarios de facto, de hecho. Y esto, a propósito, lo vamos a hacer, este ejemplo también, con aquellas autoridades que ahora mismo están electas, ¿no? Ahora mismo podría darse este mismo caso que nos había sorprendido con este famoso video de las alitas, ¿no? Del cine. Porque vemos en aquella oportunidad que un asesor presidencial, ¿no? Recibe de mano de un candidato, ¿no? La suma de $22,000, perteneciente a fondos públicos, ¿no? Entonces, objetivo, financiar campaña electoral municipal, ¿no? Otro, entonces, nos dice, ¿podría haber sido Montesinos acusado del delito de peculado? Ahí vemos que este señor, sí, pues, ejercía, ¿no? Ejercía, de hecho, la jefatura del SIN, porque tenía la custodia y administración de los fondos públicos. Entonces se consideraba como sujeto activo de este delito, del artículo 387 del peculado, ¿sí? Formalmente él no era el jefe, pues formalmente ocupaba el cargo de asesor 2, sin embargo, ejercía de hecho, de facto, la jefatura, porque él tenía la custodia y la administración. Este título, ¿no? Al existir un título habilitante material, ¿no? ¿Quién lo incorpora como en la cúpula del SIN? El presidente en su momento. Entonces le permite acceder y disponer de aquellos fondos públicos. Por lo tanto, sí es posible de considerarlo funcionario público. Entonces, hay un título habilitante para que te incorpores heterónomamente a la función pública, ¿sí? Quien lo seleccionó fue el presidente, entonces él puede ejercer. Similar situación, ¿no? Ocurrió con el caso Curi, del video Curi Montesinos también, ¿no? Cuando hablábamos del funcionario electo, que eso lo vamos a ver aquí.
pero eso ya es cuando hay la posibilidad efectiva de desempeñar el cargo público. Es decir, una persona que va a ser considerado funcionario público en los términos de derecho penal, más que un ejercicio de la función pública, más que ese ejercicio de la función pública, debe haber la posibilidad efectiva de ejercer la función pública. Es decir, tú ya vas a poder ejercer la función pública. Entonces, ya teniendo esa condición, vas a poner en peligro el bien jurídico protegido, el correcto funcionamiento de la administración pública. Esa posición cercana al bien jurídico no requiere de un ejercicio, sino de la posibilidad efectiva. O sea, no es irreal, no es abstracta, es la posibilidad efectiva de ejercitar el poder, ¿no? Por ejemplo, entonces, vemos que en el caso del reglamento del Congreso, dice que el periodo parlamentario comprende desde su instalación del nuevo Congreso hasta la instalación del elegido siguiente proceso electoral, ¿no? Hasta la instalación del elegido en el siguiente proceso electoral. Entonces, ¿qué pasó con Curi en aquella época, ¿no? Luego de las elecciones presidenciales y congresales, es elegido congresista y el 5 de mayo, mucho antes de instalarse el Congreso, este señor, pues, recibió fondos, ¿no? Entonces, vemos que a él lo oficializan el 3 de junio. El 5 de mayo ya había recibido esos dineros para cambiarse al fujimorismo. Entonces, asume el rol ya del cargo como tal el 28 de julio. La pregunta, ¿puede ser funcionario público o no? Y hemos visto que la jurisprudencia incluso, es una jurisprudencia bastante simpática, ¿no? Porque nos ha nutrido de mucho conocimiento oportunamente, nos dice que era funcionario público desde el 9 de abril, ya que él se encontraba cerca al ejercicio efectivo de esa función pública porque era capaz de vincular materialmente al Estado con sus actos. Ese día que se reunió con Montesinos ya había sido elegido congresista, a pesar de que no desempeñó el cargo público, porque eso lo iba a hacer todavía desde el 28 de julio, ya se encontraba en la posición de dominio que le permitía acceder y lesionar el correcto funcionamiento de la administración pública. Por lo demás, entonces, nos olvidamos de estas normas que van a decir lo contrario. Mera formalidad. Ahora sí, entramos entonces ya a ver algunos de los delitos, ¿no? Doctor Renzo, nos avisa usted cómo vamos del tiempo. Si estamos bien, vamos avanzando nomás. Entonces, para no correr. Sí, doctor. En todo caso, si usted considera hacer un pequeño break, nos comenta y damos un descanso. Bien, bien, vamos avanzando un poquito y de ahí hacemos un pequeño descanso en todo caso, ¿sí? Por mi parte, tengo todavía mucha energía, gracias. Bien, vamos hablando del delito de abuso de autoridad, ¿no? Entonces, el abuso de autoridad concebido en la modalidad simple, cuando aquel funcionario público, y hablábamos de la redacción está en la forma del autor, ¿no? El funcionario público que, la calidad especial, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario, será que cause perjuicio. Vamos encontrando ya los elementos, ¿no? Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor a 3 años. Para tener en cuenta algunas consideraciones, el derecho penal solo debe ocuparse de aquellas conductas más graves, ¿no? Circunstancia que no solo está vinculada a ese abuso funcional de la gente, sino también aquel acto que realmente sea gravoso para el sujeto pasivo. Entonces, por ello es que algunas conductas contra la administración pública serán sancionadas solo por el derecho administrativo disciplinario, que en estos tiempos ha alcanzado un notorio desarrollo. Eso vemos, por ejemplo, actualmente, también incluso con la restauración, si cabe el término, del procedimiento administrativo sancionador, que vale decir la
potestad sancionadora conferida a la Contraloría General de la República para que a través de sus órganos, ¿no? Un instructor y sancionador y el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa, puedan imponer sanciones administrativas que van desde 1 año de inhabilitación hasta 5 años. De tal manera que el derecho penal tiene que ser, pues, como ya se ha concebido desde sus orígenes, la última ratio. No debemos de ocupar al derecho penal para aquellas conductas que muy bien pueden ser persuadidas con la ejecución ejemplar de una sanción en lo administrativo, ¿no? En el plano, en sede administrativa. La tipicidad objetiva de este delito de abuso de autoridad nos va a decir que el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración pública, que hoy estamos mencionando ya con bastante recurrencia, porque debe calar en nosotros, ¿no? El objeto de tutela específico, entonces, es asegurar la conducta funcional del sujeto público para que obedezca a la ley y al derecho. El sujeto activo, entonces, la persona que tiene la calidad o cualidad social de funcionario público. Esa es la calidad especial, ¿no? Siempre y cuando se encuentre en el normal cumplimiento de sus funciones. Tiene que estar en el normal cumplimiento de sus funciones. Si no, habría tenido un rol ya en otro momento, ¿no? Fuera del, ya no sería atípica ya la conducta si es que no está ejerciendo lo que se le está imputando en cumplimiento de su función. Si el funcionario comete un acto abusivo, por ello se dice, fuera del ejercicio de sus funciones, no configura el tipo penal. El sujeto pasivo, el Estado. ¿Sí? ¿Cómo vamos a entender el ordenar cometer un acto arbitrario? Porque el funcionario público dispone que otras personas sean las que ejecuten ese acto arbitrario en perjuicio de un tercero, ¿no? Entonces, de no existir esta modalidad típica autónoma, el comportamiento de ordenar se sancionaría como un caso de autoría mediata o como instigación nada más. Claro, porque si no estaría diciendo ello, ¿no? Porque prácticamente se está valiendo de otra persona, pero justamente en esos términos está redactado el tipo penal. El sujeto activo no participa directamente de la ejecución. Entonces se requiere de una orden del acto arbitrario que sea justamente cumplido. Si no se consuma, al menos que se haya iniciado la ejecución, ¿no? Y si no, dice, existe consumación, ¿no? Si no existe consumación, al menos que se haya iniciado la fase de ejecución. Del intercrímenes estamos hablando, ¿no? Ideación, ¿no es cierto? Ejecución y consumación, ¿no? Entonces, si es que no se ha consumado, cuanto menos que haya tentativa. Si no, igualmente sigue siendo atípico. Las modalidades típicas requieren algunos elementos. El abuso de tu atribución. Entonces, cuando alguien hace uso de su facultad para un objetivo distinto para aquel que le fueron conferidas, ¿no? Entonces, se estaría cometiendo un abuso. Por ejemplo, entonces, te vas a extralimitar de tu competencia. Vas a actuar fuera de los casos establecidos por la ley o reglamentos que van a regular tu cargo, ¿no? Cuando no observa las normas o formalidades prescritas también, ¿no? Vemos que esto se ordena una detención, ¿no? A través de otra de tu subalterno, pese a que no hay una orden realmente para que ocurra ello, no hay flagrancia, ¿no? Entonces te estás extralimitando y el tercero que está actuando, ¿no? Porque tú estás utilizando a otra persona, estaría ejecutando, está consumando aquella orden, ¿no? Aquel acto arbitrario y vas a perjudicar a este tercero.
Acto arbitrario, entonces, allá, antes de eso, abuso de atribuciones, ¿no? Ya hemos leído entonces esta parte. Vamos a decir, acto arbitrario. El funcionario público, esta decisión lo va a tomar y consiste en algunas variantes que se pueden advertir. Primero, violar la ley. Inobservar la forma legal prescrita. Incompetencia relativa, ¿no? Porque no te compete a ti y sin embargo tu jurisdicción es lince, sin embargo estás imponiendo situaciones, estás actuando arbitrariamente en San Isidro. No, pero estoy en el límite. No, no es que estás en el límite. Hace como 15 años ya hemos dicho que, por decir, la calle está por el Meliano, ¿cómo se llama? Juan Aliaga, por ejemplo. No, ya hemos dicho que eso es Magdalena, no es San Isidro. Que los vecinos de ahí estén diciendo que es San Isidro para cobrar algunos servicios con mayor o subir de precio es distinto, ¿no? Entonces tú tienes que tener delimitado bien cuáles son tus límites. Abuso de los poderes discrecionales, ¿no? También tenemos ahí claro, porque estás abusando, porque el principio de razonabilidad, proporcionalidad, equidad y justicia lo estás dejando a un lado. Y de acuerdo al principio de interdicción de la arbitrariedad, ¿no? Lo arbitrario aparece como reverso de la justicia y el derecho, aquello que carece de alguna fundamentación objetiva. Ya pues el perjuicio a alguien, ¿no? Ya la posibilidad de causarle lesión o menoscabo a sus derechos, ¿no? Ahora, esto no necesariamente tiene que ser cualquier perjuicio, ¿no? Sino tiene que haber una grave para evitar que en lo sucesivo estos casos, ¿no? Nimios lleguen a la administración de justicia. O sea, por eso decimos, o sea, hay temas que van a irse necesariamente al derecho administrativo sancionador en lugar de llegar hasta la esfera penal. La modalidad agravada es si es que estos hechos de abuso de autoridad van a derivar de un procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? La pena privativa de libertad en esos casos será no menor de 2 ni mayor de 4. Vamos a ir avanzando un poco más para ya entramos al abuso de autoridad, pero en la modalidad de incumplimiento de deberes. Incumplimiento de deberes que no se echa mano. Yo no he visto mucho que se denuncie por este tipo penal, ¿no? Claro, lo recurrente, pues el primer término, negociación incompatible, segundo término, peculados de uso, peculados, ¿no? Tercer término, el peculado en general, el tercer término, colusión, en ese orden. Pero este tipo penal, por ejemplo, la de incumplimiento de deberes, claramente configura y a menudo no denunciamos o no denuncian porque en todo caso como que ven un tema más de acudir al plano administrativo, ¿no? O si no, siempre estás dando una suerte de oportunidad, ¿no? Una suerte de oportunidad porque dices, bajo apercibimiento de ahí iniciar las acciones legales, ¿no? Y es que la modalidad típica, simple, es que aquel funcionario que omite, que ilegalmente no omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Omitir ya es un poco sencillo, ¿no? Omitir incumplir algún acto funcional que estás en la obligación de cumplir o hacer cumplir. O cuando rehusas, porque la gente, pese a que se le está efectuando el requerimiento, se niega a cumplir. Y retarda porque te entrega, pero retardado, o sea, se retrasa. Inusualmente, injustificadamente, aplaza, dilata y pospone el cumplimiento de un acto que está obligado a cumplir en un tiempo oportuno. La modalidad agravada es que cuando esta omisión, cuando esta demora, cuando este rehusamiento está referido a solicitud de garantías personales o también en caso de violencia familiar, ¿no? El delito de esto se agrava entonces cuando versa sobre este tipo de situaciones relacionadas a las garantías personales o medidas de protección. Vamos a
detenernos un poquito más en el delito de peculado, ¿no? Peculado doloso y peculado culposo. En todo caso, coincidimos con varios juristas que tenemos en el medio, renombrados juristas, coincidimos con ellos cuando decimos que es una suerte de redundancia, ¿no? Porque todos los delitos contra la administración pública son dolosos. El único que admite culposo es el peculado. En todo caso, la modalidad habría sido diferenciar solamente peculado y luego peculado culposo, ¿no? En fin, así está redactado y nos dice que aquel funcionario o servidor que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro algunos caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le haya sido conferido por razón de su cargo y este va a ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Y también la inhabilitación. Ahora, estos delitos también tenemos no solamente acuerdos plenarios, sino sobre todo casaciones que nos señalan que precisamente vamos a tener que analizar bien si es que merece llegar a sede jurisdiccional, ¿no? El incumplimiento, por ejemplo, el aprovechamiento de, recordarán ustedes el caso famoso de los papeles membretados que había sido utilizado por un abogado, un colega, ¿no? Entonces decía, existiendo instrumentos igual de severos en el plano administrativo, ¿para qué llevarlo al plano penal? ¿No? Entonces, incluso para ello también pues está señalado las unidades tributarias, ¿no? Las unidades impositivas tributarias, cuando nos dicen con el valor apropiado, sea sobrepase las 10 UITs, ¿no? Entonces estamos hablando de 46.000 soles, van a ser reprimidos con no menor de 8 ni mayor de 12 años, ¿no? Constituyendo un agravante si estos caudales o efectos estaban destinados a fines asistenciales o programas de apoyo o inclusión social, ¿cierto? Entonces, luego tenemos si el agente por culpa o da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o servicios comunitarios de 20 a 40 jornadas constituye una circunstancia agravante. Vamos a ver esto con su desarrollo en todo caso, ¿sí? La figura básica entonces contempla una modalidad dolosa y culposa. Actualmente la legislación contiene para el peculado, ¿no? El peculado para uso momentáneo, por ejemplo. El peculado de aprovechamiento por error de otro, ¿no? Del mismo modo, se hace referencia al valor de lo apropiado para agravar la sanción, lo que estábamos hablando, ¿no? Más de 10 UITs. Verbo rector, utilizas o te apropias. Igualmente, acá reiteramos esta parte, el autor requiere una condición especial, que sea funcionario público. Puede aparecer un cómplice que no tenga esa condición, esa cualidad especial, sí, puede aparecer. No necesita tener ese rol o esa cualidad especial. El bien jurídico, por ser un delito pluriofensivo, va a desdoblarse, ¿no?, en dos. El principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública y asegurar el principio de fidelidad a los intereses públicos. Por supuesto, fidelidad a los intereses públicos porque estás tú asumiendo que te están confiando un bien, como por ejemplo te asignan, clásico ejemplo, un vehículo, ¿no? Un vehículo, y tú lo destinas a ello para irte con tu con un empleado de la institución para que haga de tu fotógrafo personal y todavía en una piscina, ¿no? Y en horario de trabajo. Y luego te vas a un spa. Entonces, por más que esté asignado a tu uso personal, tendrías que verificar, salvo que por razones de seguridad, y eso nuestras casaciones han sido bastante categóricas, voy a compartir con ustedes, con el doctor Renzo, para que puedan ya ustedes
digerir todo lo que estamos vertiendo aquí, se haya asignado al funcionario público por razones de seguridad el vehículo para su uso personal, ¿no? Entonces, ahí también tenemos importante jurisprudencia que ha absuelto, que ha señalado que no configura un delito de peculado de uso aquella situación en la cual el funcionario que tenía, si bien es cierto, a su cargo una unidad vehicular, llevaba al menor y le quedaba de camino, uno, dos, cuando llevaba a la esposa a una clínica, ¿no? Porque era una necesidad en ese instante y no estás, lo que está ocurriendo es que no estás aprovechándote de ese bien, porque aprovecharte sería ir a un evento de diversión, ¿no? A un evento distinto a la función pública, pero que te permita obtener ciertas ventajas, ¿no? Entonces, irte a una clínica porque tu familiar está mal de salud, no constituye la figura típica de un peculado de uso. Entonces vemos pues aquí, por ejemplo, entonces el servidor público o funcionario que por su cargo que tiene, bajo su poder o ámbito de vigilancia, que sería la vinculación directa o funcional, custodia o administra las cosas de los que se apropia o utiliza para sí o para otro. Entonces, no va a ser, y ahí está la nota, no es imprescindible exigir al sujeto activo que reúna estrictamente las calidades formales derivadas del concepto administrativo del funcionario público, pues basta que se haya desempeñando función pública y que exista vinculación funcional entre el cargo y los caudales del Estado. Ejemplo de ello, ya les he mostrado, caso Montesinos, cuando en su momento tenía la posibilidad de disponer de los recursos del Estado, asumiendo entonces una posición de facto de funcionario público. Ahí está la relación funcional por razón de su cargo, la facultad de poseer los efectos y caudales ya se legitima exclusivamente por ley o por normas de menor jerarquía, ¿no? También se admite mandatos u orden legítima de autoridad competente. Es importante recordar que puedes tener también tus instrumentos de gestión como entidad, ¿no? Ahora, los comportamientos típicos, percepción, administración, custodia. Entiéndase percepción, la captación, recepción de caudales de procedencia diversa, que pasan a integrar el patrimonio estatal o público en general en calidad de bienes públicos, ¿no? Entonces tú percibes y lo retiras de la esfera pública, ¿no? Ahora, puede ser que lo retiras un rato y luego lo devuelves, supuestamente, ¿no? O lo retiras para apropiarte propiamente, ¿no? A la administración implica funciones activas de manejo, conducción, sin necesidad de entrar en contacto con los bienes. Solamente lo estás administrando. La custodia implica pues ese deber de garante para proteger, conservar y vigilar. El peculado de uso, ¿no? El peculado de uso, la figura típica, entonces, es que el funcionario servidor público que para fines ajenos al servicio. Entonces, esta jurisprudencia que comento hace posible desarrollar más esta parte que dice para fines ajenos al servicio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fines ajenos al servicio, ya no equipara ahí el hecho, por ejemplo, de que lleves a un familiar a la clínica, sino propiamente a eventos, por ejemplo, de diversión, taurinos, ¿no? Ahora, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo perteneciente a la administración pública al que se halla bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4. Y la correspondiente inhabilitación, ¿no? Entonces, esto aplica, por ejemplo, también al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los efectos indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública. No están comprendidos los vehículos motorizados, destinados al servicio personal por razón del cargo, ¿sí? Ahí está lo que mencionábamos, los vehículos motorizados destinados al servicio personal. Claro, cuando está destinado al servicio, por eso es que lo primero que tiene que hacer cuando se ve este tipo
de acusaciones o investigaciones, saber si es que ha habido una asignación personal por la seguridad que podría repercutir, ¿no? Para que sea de servicio personal. Porque si se convierte en un servicio personal, ya esta persona va a disponer de la forma que corresponda a tu uso personal, ¿no? El análisis típico, entonces, la tipicidad objetiva, el bien jurídico general, será el recto desarrollo, el recto desenvolvimiento de la administración pública, el específico, el deber de lealtad y probidad, ¿cierto? Ya hemos visto el sujeto activo siempre es el funcionario servidor público, y la conducta va a recaer sobre el sujeto pasivo, que es el Estado. En las modalidades típicas, usa directamente o permite que otro use para unos fines particulares o privados. La relación funcional tiene que haber una posesión ya sea inmediata o mediata, y la magnitud del perjuicio patrimonial. Tiene que haberse una afectación patrimonial, ¿no? La tipicidad subjetiva es el dolo directo, un ánimo de lucro también. De ahí que cuando comiencen a analizar un poco más, ¿ha habido un ánimo de lucrarse cuando has llevado este vehículo para atender una necesidad propia del momento? ¿O cuando has llevado al menor que te quedaba de camino a la escuela? ¿No? En todo caso, podría ser sí sancionable en la esfera administrativa como una llamada de atención para poder arreglar este tipo de situaciones, pero no necesariamente tienes que ir a la esfera penal, ¿no? El grado de desarrollo del delito, al ser un delito de resultado, la consumación es en el momento, instantáneo, ¿sí? Al producirse la utilización o uso de los bienes muebles o de particulares, ¿no? Vamos ya llegando a la parte final con estos dos delitos que también son bastante recurrentes, tanto la colusión como la negociación incompatible, ¿no? La colusión, entendida esta, que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Como un delito de encuentro, delito de participación necesaria, ¿no? Aquí hablamos de, no es que sea una modalidad, ¿no? Es decir, no es que sea una modalidad, ¿no? Sino que fíjense ustedes cómo tenemos la modalidad simple y la modalidad agravada, ¿no? Es decir, ustedes recordarán allá por el año 2011, cuando el fiscal en ese momento de la Nación, el doctor Peláez, interpone su recurso cuando se habla de esta colusión simple y la colusión agravada, ¿no? Es interesante esta parte porque gracias a ello es que aparece en ese momento aparece estos tipos con la modalidad simple y la agravada, pero esto como que querían cercenar esa parte, ¿no? Pero bueno, por factor tiempo quizás eso lo vamos a dejar y compartir con ustedes ese pronunciamiento que también lo tengo, ¿no? La modalidad de la colusión, entonces, nos dice que el funcionario servidor público que interviene directo o indirectamente por razón de su cargo en cualquiera de las modalidades de adquisición o contratación pública, pero no solamente se queda en contratación pública, ¿no? En esta ley de contratación del Estado, podríamos decir, sino también pasa por aquellas concesiones que no están regladas que tienen su normativa especial, y también te dice por cualquier operación a cargo del Estado, donde vas a concertarte con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado. Al respecto, tengo una interesante casación donde finalmente se declara fundada esta casación, ¿no? Y y por ende, pues, salen muy bien librados funcionarios, porque señalan que en esta prueba por indicios, por ejemplo, donde se ha valorado un informe de control de la Contraloría,
¿no? ¿Cuáles son esos requisitos que se debe seguir para poder hablar de una prueba indiciaria, ¿no? Porque recordemos que la prueba, el informe es una prueba pericial institucional extraprocesal, ¿no? Entonces es un informe pericial institucional extraprocesal que va a ser utilizado como un indicio para la fiscalía. Algunos lo consideran indicio como tal, ¿no? Otros le dan un carácter mayor, pero lo cierto es que hay ciertas reglas que hay que seguir y en ese decurso de la investigación que se ha seguido señala la Suprema que no se habría seguido correctamente y por ende funda, ¿no? O casa, ¿no? la sentencia, y entonces nos dice que nos da algunas reglas. Ok, voy a compartir con ustedes. A continuación también vamos a seguir desarrollando la misma, ¿sí? La modalidad grabada y la modalidad simple. En la tipicidad objetiva, ¿no? Y volvemos al correcto funcionamiento de la administración pública como bien jurídico protegido, y el bien jurídico específico sería la regularidad, el prestigio y los intereses patrimoniales de la administración pública, ellos expresados en celo profesional, ¿sí? El sujeto pasivo sigue siendo el Estado, ¿no? Representado por cualquier una de las entidades. El sujeto activo, el funcionario público servidor, que tiene que gozar de esa relación funcional para que actúe dentro de sus atribuciones funcionariales, ¿no? Se tiene que interesar directa o indirectamente, es decir, tiene que tener competencia para participar en esa contratación, en esa adquisición, ya sea por sí mismo, ¿no? Participar por sí mismo en esa concertación con los particulares interesados, o también puede hacer que se concerte a otra persona. Lo decisivo es la razón del cargo, es decir, la competencia específica o la comisión especial, más que la calidad de funcionario, ¿no? Acá está esa condición especial también, más que la de funcionario, sino que por razón de su cargo se está interesando justamente en esta contratación pública. Vemos pues que como en esa repartición, aquella época con el tema OAS o Graña Montero seguramente se nos viene a la mente, ¿no? Caso Odebrecht también, ¿no? Decían, por ejemplo, y no se llegó a probar inicialmente, pero luego decía, no, esos 5 son para, esos 5 del adicional, justamente es para, ¿no? Y ahí dejaban un poco en clave, y justamente ese adicional que finalmente en una obra no se puede delimitar porque si está por debajo de las aguas, ¿cómo entras luego a verificar si el material ha entrado completamente todo lo que se dice en un adicional de obra cuando estamos hablando de un puente cuyos pilotes están debajo de un río muy caudaloso, ¿no? Entonces, tiene que haber algunas otras pruebas, una prueba indiciaria, pero que ese puente inferencial que vas a utilizar tiene que seguir ciertas reglas, ¿no? Ciertos principios que está señalado también en el Código Procesal Penal. Bien, la modalidad simple, entonces, en la modalidad simple, si la concertación lo descubres antes de la defraudación patrimonial, entonces vamos a estar en esa colusión consumada, pero en la modalidad simple. Si la descolusión lo descubres ya cuando ha causado perjuicio económico, entonces estarás ante una colusión consumada, ¿no? Un clásico ejemplo también que podríamos decir es sí, y esto también con salvedades, ¿no? La empresa X ha cumplido con la ejecución de una obra pública y debió hacerse en 360 días, sin embargo lo ha hecho en 420 días. Sin embargo, el funcionario del área usuaria y el funcionario de abastecimiento y el inspector, supervisor, etcétera, el de desarrollo urbano, todos han dicho que se entregó dentro del periodo, o cuanto menos le ampliaron el plazo sin que justifique, etcétera. ¿Ok?
aparentemente se le ha beneficiado sin aplicarle la penalidad. Normalmente lo están llevando algunos a la negociación incompatible. Algunas pecan de exceso y lo llevan a la colusión porque dicen que no, que se conocían, eran amigos de la promoción y se le vio con una foto en un café, etc. Pero a saber, podemos decir que incluso ese tema de incumplimiento, de no aplicación de penalidad, debería irse a un tema, a un escenario civil, ¿no? A un escenario civil, por el daño económico que se estaría en teoría afectando. Pero es un daño, es un perjuicio que es una posibilidad de que el Estado tendría que cobrarle. No es que está en detrimento de sus recursos perdiendo algo, ¿no? Sino que era la posibilidad de castigar por no haber cumplido en un periodo determinado. Ahora, entonces, el hecho de el recurso, que los montos que sumen esa penalidad, conlleva a que sea acaso una modalidad agravada, ¿no? Entonces, hay que analizar, ¿no? Y ver si realmente, entonces ahí viene nuevamente con lo que iniciamos. ¿Realmente correspondía la aplicación de penalidad? Y ahí echamos mano de los conocimientos de los sistemas administrativos del Estado. Porque dice, defraude patrimonialmente al Estado. Y tú le vas a defraudar patrimonialmente al Estado en una operación, en un contrato, en una concesión. Entonces tienes que saber muy bien cómo se desarrolla toda esa operación. Y como dijimos, para desarrollar esa operación echamos mano de varios de los sistemas administrativos, ¿no? Instrumento del delito, en cualquier etapa, ¿no?, de la modalidad de adquisición o contratación pública puede aparecer, ¿no? En las etapas de las modalidades de adquisición o contratación pública, ya lo hemos mencionado, una licitación, una subasta pública, un suministro, cualquier operación a cargo del Estado, desde que se genere la necesidad, es decir, este requerimiento del área usuaria, no, antes incluso. Voy a requerir tal, pero antes de hacer formalmente tu requerimiento, haces un establecimiento de necesidades de todas las áreas para que se formule el PAC, cuyo cuadro de necesidades se consolida pues por el OEC, ¿no? Y ahí está también por supuesto el de abastecimiento, el OEC, pero también va a participar el presupuesto, ¿no? Las áreas de presupuesto. Entramos al último tipo penal por hoy, que por factor tiempo hemos tenido que coordinar para escoger algunos, ¿no? Estamos a 5 minutos de culminar, entonces estamos culminando dentro del periodo. La negociación incompatible, ¿no? El funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta o por actos simulados, se interese en provecho propio de tercero, ya sea por cualquier contrato u operación en el que interviene por razón de su cargo, nuevamente acá, delito especial, ¿no?, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6, ¿ok? Y con 180 a 365 días multa. Entonces, algunas consideraciones generales que podemos citar de este tipo penal es que se va a configurar cuando el agente, de manera particular, ya sea directamente o indirectamente, o por acto simulado, ¿no?, se interesa pues en cualquier contrato u operación, ¿sí?, que realizan ¿quiénes? Particulares, con el Estado. Ahí en su final, ahí en esta no es un delito de encuentro, por si acaso, ¿ya? Aquí no necesito la intervención de dos partes, aquí solamente es una sola parte, la del funcionario, ¿ok? Pero ¿cuántas veces hemos visto acaso la tipificación alternativa, no? No, voy a denunciar por negociación incompatible y o colusión y alternativamente la negociación incompatible, ¿no? Clásico, ¿no? O alguna vez decían, ¿no? No, está más fácil demostrar o evidenciar la negociación. Uy, demostrar la colusión va a ser difícil porque esa concertación, ese acuerdo de voluntades, no lo puedo demostrar explícitamente, ¿no? Claro, te olvidas de la prueba por indicios, pero al mismo tiempo dices,
no, esto, más fácil está demostrar la negociación, pero te olvidas de que en el otro hay un delito de encuentro, participación necesaria, dos personas, dos partes, entre las cuales uno tiene que ser el extraneus y el otro, el intraneus, el funcionario público, mientras que en la negociación incompatible solamente va el intraneus, ¿no? El funcionario público. Se interesa, pues, con algo muy particular en la operación, interés que normalmente es inusitado, no se impone. Este agente de manera especial y particular se comporta de otro modo, no le importa o se interesa en un contrato con la finalidad de obtener su propio provecho, deponiendo los intereses, pues, del Estado, ¿no? Su propio provecho, ya sea a su favor o también al tercero. Esto se da hasta en tres formas, ¿no? De manera directa, va a comprometer el contrato de operación y realiza todos los actos administrativos necesarios para conseguir los resultados. De manera indirecta, decíamos, se vale de intermediario, puede ser particular u otro funcionario, para que logre ese objetivo, esa ventaja indebida. El agente, ahí su gestión influye en el funcionario servidor que actúa en representación. Ojo, aquí también tenemos la figura de que el autor puede ejecutar a través de un tercero. Si no estaría bajo esa redacción de manera indirecta, tendría que ser instigador, ¿no? Pero la redacción, el legislador quiso señalar que el autor puede ser de manera indirecta también. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está influenciando, está sugestionando en otro funcionario servidor que actúa en representación, ¿no?, del Estado. Y mediante acto simulado, porque este sujeto activo, este funcionario, actúa la celebración de un contrato de operación aparentando que está actuando en defensa del interés del estatal, cuando en realidad está sobreponiendo su propio interés. Este negocia los contratos con empresas que simulan una titularidad o representatividad distinta, cuando en realidad son propias, ¿no? Y esos casos, por ejemplo, hemos visto en las famosas conciliaciones o también los casos de arbitraje, ¿no? Que ustedes han visto casos de arbitraje donde más de 18 árbitros estuvieron en el ojo de la tormenta hace unos años atrás, ¿no? Luego tenemos en provecho propio o de tercero, ¿no? Como elemento. Cuando dice el provecho que pretende obtener del contrato de operación, puede ser en favor del propio agente o público o en favor de terceros con los cuales el agente tiene lazos de amistad familiares o sentimentales también, ¿no? Cuántas veces el amor, ¿no? El amor lo puede hacer muchas cosas, hacer pecar a un funcionario probo, y eso es lo que se quiere evitar. Cualquier contrato u operación como objeto de derecho punible. Entonces, no interesa la forma particular de este contrato, tampoco su modalidad o duración, quiénes intervienen. No es relevante también la materia o el carácter. Se entiende como contrato a todos los actos jurídicos destinados a crear, modificar o extinguir una relación jurídica, ¿no? La definición. Muy bien, con esto entonces estamos llegando, doctor Renzo, a la parte final. Estaba pasando un minuto, a disculpar. Entonces, yo quedo pues agradecido con cada uno de ustedes por su especial atención a esta tarde. Y recordar, como vuelvo a esta jornada, como vuelvo a repetir, cuando analicemos estos delitos, analizar siempre toda la parte de la gestión pública, ¿no? Cómo ha actuado el gestor público, si realmente ha contravenido con su accionar alguna función propia. Y en algún momento hemos visto también que, por ejemplo, no tenía esta condición especial de área usuaria, que hoy ya la ley de contratación del Estado te señala categóricamente quién tiene que ver la calidad para recepcionar los bienes y quién tiene que dar la conformidad como área usuaria, ¿no? Entonces, eso es elemental también, porque luego dicen, quien le emitió la conformidad y no hizo nada para cobrar la penalidad, pero ¿quiénes son los que realmente tienen que activar el cobro de la penalidad, ¿no? Con eso, nuevamente,
reitero mi agradecimiento, estimado doctor Peña. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Primero que nada, agradecerle la ponencia para el día de hoy. Ha sido muy pragmática y agradecemos particularmente a nombre del Centro de Estudios que se haya tomado la labor de podernos hablar, ¿no? Como preámbulo, como nociones previas, lo que corresponde, pues, ¿no? A las contrataciones del Estado, contextualizando un poco, ¿no? Cuál es justamente el marco de acción en el cual se pueden desenvolver este tipo de manifestaciones criminales, ¿no? Las cuales son novísimas hasta el día de hoy, ¿no? Y nos hace replantearnos constantemente la necesidad de si verdaderamente necesitamos un nuevo código o si debemos ir actualizando el que ya tenemos, ¿no? Ante estas nuevas formas de criminalidad. Agradecemos su presencia, su brillante disertación, lo comprometemos públicamente mediante la presente sesión a futuras participaciones y eventos, y considero que en todo caso, por cuestiones de la hora, si es que existe alguna duda, se la trasladaremos para que de forma diferida se las pueda absolver a los participantes. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación, encantado de poderlo haberlo escuchado, y se informará lo pertinente a los asistentes con respecto a la evaluación que corresponde para la finalización del diplomado especializado en Derecho Penal. Muchísimas gracias, doctor Dilmer. Un fuerte abrazo. Gracias a usted y a todos los participantes. Un abrazo también y un mensaje de buenas vibras para todos los hermanos que estamos padeciendo estos momentos de crisis, que esperamos pronto se restaure el orden y la calma y sobre todo también la institucionalidad de nuestros poderes del Estado. Muchas gracias, muy buenas noches. Por supuesto que quedo atento a los llamados de ustedes. Gracias, hasta pronto.